Soy Dolors Majoral y Puig. Estoy aquí reivindicando los derechos de las lesbianas, las reivindicaciones todas de las mujeres, y la lucha continúa, la lucha sigue, la lucha prosigue. Ella es Sara y yo soy Marta, llevamos como pareja 5 años y con The Bermud 3. Y lo que hacemos en redes sociales es intentar darle visibilidad al colectivo de lesbianas y de mujeres bisexuales y de mujeres en general. ¿Cómo era ser lesbiana? Pues era ser un poco como clandestina todavía, como con miedo, como con prevención. Lo que hacíamos de noche, igual que supongo que hacen las chicas de ahora, pues ir a Daniels, que era el único pub nocturno solo de lesbianas, solo de mujeres. Bailábamos y así, pero era muy gracioso porque cuando todavía había la ley, en este pub era cerrada, de puerta cerrada en la calle, llamabas a un timbre. Dentro se encendía una luz roja, miraban por la mirilla. Si te veían a ti, abrían. Que había un hombre, doble luz roja. Y todas las mujeres dejaban de abrazarse, dejaban de bailar, sacaban el parchís de debajo de la mesita, jugando al parchís, jugando a las cartas y charlando pues de trapitos y de moda, porque entraban los sociales. Ostras. Y entonces dialogaban con la Daniela, les invitaba a una copa, echaban el visto bueno, aquí no pasa nada. Ah, muy bien, adiós, adiós. Esto aún cuando éramos más clandestinas. Una chica que es lesbiana y que era policía social, sí que acudía a Daniels, como nosotras, y no lo sabíamos. A través de ella, o gracias a ella, destruyó bastantes fichas policiales, y entre ellas la mía. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Qué pasaba con las lesbianas? ¿Dónde estaban las lesbianas? Nadie sabe qué pasaba con las lesbianas porque las lesbianas directamente no existían y nadie se ocupó porque directamente, como se va a suponer que las mujeres tenemos sexualidad, en primer lugar, sexualidad que no esté al servicio del varón heterosexual en segundo lugar y que fuéramos dueñas de un deseo hacia nuestras iguales. Yo desde los 14 años que estaba enamorada de una mujer y ella de mí, a los 17 más o menos me abandonó porque quería ser normal. Desde entonces la palabra normal no me gusta absolutamente nada y yo pensaba que casi era la única lesbiana en el mundo y casi desconocía la palabra, ¿no? Porque tampoco había imaginarios sociales para que las lesbianas creciésemos libremente en esos contextos, ¿no? No sabía dónde había mujeres lesbianas y yo sabía que me gustaban las mujeres, entonces yo sabía que no podía estar sola, no era sola en el mundo, hasta ahí llegaba. Pues con las lesbianas pasaba que muchas veces eran las propias familias las que las denunciaban y muchas acabaron en conventos, de eso tenemos constancia, en psiquiátricos sobre todo, y muchas también se huyeron literalmente de sus pueblos, de sus ciudades más pequeñas, escapaban de entornos que eran muy hostiles, ¿no? Así que no fueron a la cárcel, o tenemos noticia de muy pocas, en realidad ahí falta todavía mucho por investigar, ¿no? Pero eso no significa que no fueran represaliadas, claro, y no fueran perseguidas. Esta es homosexual, porque no te creas que la palabra lesbiana aterrizó mucho más después en nuestras vidas. Y yo, pues, de repente me di cuenta que esa rareza no era sino que yo no era heterosexual. Posteriormente resultó que ese no ser heterosexual pues era ser lesbiana. Y
Y esa palabra al principio te choca, te echa para atrás, es muy dura, está muy connotada por la sexualidad de los varones. Te lo tienes que trabajar y tienes que reconocer que si eso es lo que eres, aunque sea una palabra, tienes que sacar adelante incluso la denominación y aprender a quererla y aprender a quererte con esa denominación. Y ya descubrí que era lesbiana, pero en el armario. Yo un día estaba en la facultad de psicología y me encontré que estaban haciendo la presentación del Front d'Alliberament Gai. Entré y al finalizar el acto, pues bien, les pregunté si había mujeres. Me dijeron que no había mujeres, pero me pasaron una lista con el nombre de unas 30 mujeres, más o menos, que habían estado de una forma u otra relacionados con el FAC. Entonces, nada, yo llegué a casa y empecé a llamarlas una a una y unas 10 más o menos conseguí que nos encontráramos en la Plaza Cataluña y ahí nació el primer colectivo de lesbianas del Estado español, que yo sepa, dentro de una organización LGBT o gay. Da un meeting, un acto público en el Cine Niza, en Barcelona, en el año 77, y ahí las mujeres que están en ese meeting es que están realmente exponiéndose, pues fíjate, en aquel momento a salir en la prensa, a que sus familias las vieran, en sus trabajos las vieran, ¿no? Y fueron verdaderamente valientes. Pero hay otros, en otras ciudades, por ejemplo Madrid, el FLOC, que era el Frente de Liberación Homosexual de Castilla, o otro frente que se organiza en Valencia, dentro del Moviment d'Alliberament Gai de Valencia, en Euskadi, en Sevilla. O sea, el FAC no es el único. Que dicen, no, es que no había lesbianas en la primera manifestación, pero eso no es cierto. Sí que hay. Las hay que están bajo la pancarta de la coordinadora feminista, sí que están. Fueron muy valientes. Un lema en la manifestación de las Ramblas que era algo así como detrás de las ventanas hay lesbianas. Era divertida porque realmente todo el mundo estaba en los balcones, en las ventanas y lo gritábamos ahí mirándolos a ellos. Es en el 78, en la primera manifestación, mi actividad, ¿no? como lesbiana. Llegó al grupo y bueno, prácticamente no había mujeres esporádicas, no se quedaban para seguir luchando y tal, no se quedaban, ¿no? Y yo me quedé y ahí empezó mi activismo. Ser lesbiana ahí es un tránsito muy complejo. Entonces, hay lesbianas en todas partes, en aquellos lugares donde podrían estar. Ahora, ¿cómo se lee una lesbiana en una dictadura de esas características? Sospecho que se lee de una forma muy diferente a cómo la podemos leer ahora. Per què és tan difícil imaginar el que passa entre dues dones? Si és senzillament pensar en nosaltres mateixes, siguem el que siguem. M'explico. Vull dir, tots els sentiments. Jo tinc moltes amigues heterosexuals, he parlat molt amb elles. Vull dir, són tan dones com jo. Aleshores, bé, intenten trobar el que busquen en un home, jo l'intento trobar en una dona. No és fàcil ni per a una ni per a l'altra, avui per avui. La cosa està molt malament. Però el que sí que és cert és que senzillament és pensar jo com dona què sent, què necessito, què vull. Y eso es lo que dos donas buscan, juntas. Yo llegué en el 82, a través de que conocí a Gretel Lamann. Bueno, conocí y fue mi pareja. Gretel era la mujer que en Barcelona fue de las primeras que habló en público de su lesbianismo. Fue también la primera mujer que dio la cara junto con Carmen Suárez en televisión, normalizando la presencia del lesbianismo todos estos años, hasta que malament pues, se murió ella en el 2000. Per a meus pares va ser un xoc, això és normal, vull dir, lo comprenc perfectament. Em van portar a un psiquiatre, ens van separar les dues i bueno, això va ser la primera vegada, després vaig anar a una altra i això és normal, això passa, vull dir, amb aquesta societat això no porta ninguna sorpresa. Però va ser justament amb el psiquiatre, i això l'ha passat a molts homosexuals femenins i masculins, que vaig trobar la meva identitat i vaig dir, bueno, si a mi m'agrada això, per què negar-lo?
El colectivo de lesbianas que nació en el Front de Lliberament Gai duró pues unos 10 meses más o menos, porque resultaba un poco complicado luchar contra la misoginia inherente que existía en la atmósfera con los chicos del FAC. Y se organizan dentro de, digamos, del paraguas de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas. Y entonces empiezan a poner en marcha los colectivos de feministas lesbianas. En Madrid, pero también en Barcelona, en Bilbao, en Valencia, y recorren todos los años 80 y hasta bien entrados los 90, y bueno, todavía hay hoy en día hay colectivos que se definen así, ¿no? Como de feministas lesbianas. El CFLM comienza en el 81, porque vemos la necesidad de, como mujeres, formar nuestro propio grupo fuera del masculino. Fundamentalmente nuestras primeras reivindicaciones era la visibilidad, ¿no? Darnos a conocer que nosotras también existíamos por nosotras mismas, ¿no? Y nos fuimos con las feministas radicales, que era la forma en aquellos momentos más natural de estar. Hablabas de lesbianismo radical. Sí. ¿Qué es esto? Y separatista. Sí. ¿Qué significa? El lesbianismo radical no es otra cosa que no permite injerencias de ideologías de mujeres que, aunque sean lesbianas, pudiesen tener doble militancia con partidos políticos que suelen ser mixtos, con hombres. Vale. Lesbianismo separatista ya es otra filosofía, que es la filosofía de ser totalmente autónomas, totalmente autoabastecibles en todo, de hacerlo separadas de los hombres, evidentemente, hasta donde se pueda. Creo que las lesbianas estaban en los incipientes movimientos feministas. Ellas ven que su espacio político es el feminismo, ¿no? Que el feminismo les va a dar una serie de herramientas teóricas y además les va a dar un espacio físico incluso, donde reunirse. La contracepción y la interrupción del embarazo. A favor de estos puntos se han manifestado días pasados en Madrid más de 8.000 mujeres. Luchan con las compañeras heterosexuales para conseguir demandas urgentes, además, como por ejemplo la ley de despenalización del aborto, que se consiguió en el año 83, antes había sido la del divorcio en el año 81 y antes a su vez la de la despenalización de los anticonceptivos. Luego está toda la cuestión de la violencia, que también empieza a analizarse en los feminismos ya desde los 80, es decir, que hay trabajo por hacer, ¿no? Si le quitamos al movimiento feminista las lesbianas, se queda en poca cosa, o en mucho menos, ¿no? Sin embargo, siempre ha sido un papel difícil. El movimiento feminista ha tenido en algunos momentos, desde luego ahora no, pero en algunos momentos ha tenido miedo de reivindicar, de visibilizar todo el lesbianismo que había dentro, ¿no? En el movimiento feminista, uno de los grandes insultos es «sois una panda de feas y lesbianas», muy actualizado, ¿no? Entre otras cosas, había una gran diferencia en el tema de las luchas conjuntas, precisamente porque estábamos en todo. Luego, cuando había luchas muy específicas por el tema de las lesbianas, veíamos que ahí no estaban todas. Las mujeres feministas no excluimos a ninguna mujer de nuestro universo. Hicieron grandes aportaciones al feminismo de los 80 y de los 90 y ya nunca han estado ausentes, ¿no? Claro que las lesbianas han tirado del carro del movimiento feminista durante un montón de años. Ahora, dentro del armario.
A partir de ahí, en los años 80, empiezan todos estos debates entre si son feministas lesbianas o son lesbianas feministas. Estos son debates que tienen que ver con la identidad. Y la identidad, a fin de cuentas, que es la identidad pública, es la manera en la que un colectivo va a mostrarse al mundo. Va a decir, nosotras somos feministas lesbianas. Lo que nos va a mover va a ser que somos feministas, pero que no somos heterosexuales. Esta es la cuestión clave aquí. ¿Qué eres primero, mujer o lesbiana? Era un poco esto, ¿no? ¿A qué dedicas tus energías? Entonces, el lesbianismo feminista dedica sus energías y su teoría y su práctica a las lesbianas, desde un punto de vista feminista. Pero las feministas lesbianas dedican su energía, ¿vale?, al feminismo, aunque mediatizadas por su vida lesbiana. Los colectivos de feministas lesbianas hasta finales de los años 80 no se paran un momento y dicen, oye, ¿nuestras demandas cuáles eran realmente? Porque hemos cancelado literalmente la lucha lesbiana dentro del feminismo. Ellas estaban movilizadas por el aborto, por el divorcio, por otra serie de cuestiones con las compañeras feministas y habían dejado en un segundo plano las demandas lesbianas. El feminismo no solamente tenía que ver o reivindicar una sexualidad heterosexual, sino también homosexual. Tenía que incorporar la lucha de las lesbianas dentro del movimiento feminista. El otro día fuimos a una librería y le pregunté al chico, ¿tienes novelas de lesbianas? Me dijo, sí, tengo 3, pero ya me vio, casi no hablé con él, pero me dijo, pero creo que no te van a gustar. Y le dije, ¿por qué? Y me dice, porque las 3 son escritas por hombres. Y le dije, pues mira, la verdad es que novelas de lesbianas... Me niego ¿sabes qué? a leer una novela de ficción de lesbianas escrita por un hombre. Tenías que haberle dicho, tíralas a la papelera, por favor. Una de las cosas que me salvó la vida también fue la literatura. Fue leer Te deixo amor, la mar como peñora. Te dejo amor, el mar como prenda, de Carme Riera. Ese libro yo creo que ha hecho más lesbianas en la historia que cualquier otra cosa en ese momento concreto. Se desarrolla una historia de amor, un cuentito, pero que al final esa historia de amor tiene nombre de mujer, María, que no lo revela en todo el cuento. Esa abertura de una posibilidad de que realmente puede haber un amor entre 2 mujeres, eso me abrió un mundo. Cuando te venían sobre todo mujeres lesbianas, que las veías, que venían de ciudades pequeñas y de pueblos con 50 y tantos, 60 años, en los 90, y que te decían, te compraban una novela lésbica, romántica, y te decían, es que esto es lo más cercano que he tenido una relación sentimental, porque yo no he tenido una relación con nadie. Yo sé que soy lesbiana, sé que me gustan las mujeres, pero vivo con mis padres. No he tenido nunca una relación lesbiana. Han perdido unos años maravillosos, han perdido unos años que es la juventud, esa juventud que tuvieron en los años 70, 80, cuando han entrado a esta librería y decir, por fin podemos leer algo con lo que me siento identificada y algo que me hace sentir. La sociedad en general ha comenzado a germinar una nueva flor del mal, un nuevo apartheid, una nueva discriminación social, la de los nuevos leprosos, de los nuevos apestosos, la de los sidosos. Es cierto que al principio el tema del VIH-Sida no se ve como una cuestión por la que las lesbianas tengan que pelearse. Pero yo creo que esto dura poco, porque en realidad lo que sucedió en el contexto del Estado español es lo que pasa en otros contextos, que es que el SIDA sí activó otra vez las alianzas entre gays y lesbianas. Aparece el SIDA y aquí es la debacle. Entonces, claro, no puedes estar indiferente delante de un ataque de semejantes dimensiones. Y cuando los chicos vuelven a la reivindicación, pues las mujeres nos lanzamos a la lucha y a defender a los chicos. Por suerte tenemos una compañera, Ampar Pineda, que abanderó la lucha del Triángulo Rosa, una asociación para la ayuda a hombres con VIH, y nos lanzamos en aquel momento a la lucha contra la discriminación y el sufrimiento de los gays que sufrían el VIH. Iberia discrimina a gays y lesbianas. Iberia discrimina a gays y lesbianas. El convenio colectivo de Iberia reconoce igual trato a parejas no casadas que a las parejas matrimoniales de sus trabajadores a efectos de lo que se llama el acceso a los billetes free, es decir, a los billetes gratuitos. Pues bien, un trabajador de Iberia
planteó que llevaba 2 años conviviendo con su compañero sentimental y que por lo tanto tenía acceso a este tipo de beneficios. Pues bien, Iberia contestó diciendo que no. Yo creo que aquí lo vimos bastante claro con los colectivos más radicales. Por ejemplo, entre LSD y la Radical Gay, ahí hubo una colaboración desde el comienzo con el tema del SIDA. ¡Es complicidad! ¡Tu silencio es complicidad! ¡Tu silencio es complicidad! El SIDA fue brutal en términos médicos, en términos de falta de recursos y de iniciativa política y pública para abordar ese tema, pero sobre todo lo que se activó fue la homofobia y la lesbofobia y todos los discursos del odio hacia los disidentes sexuales y a lo que significaban y a sus placeres y a sus cuerpos y a sus vidas, en definitiva, que eso nos unió, nos tenemos que unir para defender nuestra vida y nuestra causa. Hay que además pelear por, fíjate, la cuestión también de demandar que haya inversión y que haya campañas de prevención también dirigidas a mujeres bisexuales y lesbianas, que en este sentido no hemos existido hasta hace nada, ¿no? Mira, mira, mira cómo luchan contra el SIDA. Mira, mira, mira cómo luchan contra el SIDA. Mira, mira, mira cómo luchan contra el SIDA. A la hora de representar nuestra sexualidad, nuestro deseo, se confrontaba de alguna manera con el SIDA y también todos los discursos lesbófobos en torno a nuestra sexualidad y a nuestras prácticas sexuales, ¿no? Era un poco salir del armario sexual, no solo salir del armario nominal. Los años 90 fueron unos años muy de pelear contra un viento que soplaba en contra muy potente. Gráfico es lo que pasó en Sitges. Se empezó a identificar a la gente homosexual. Les llevaban 200 y pico fichas hechas ya. La gente estaba muy nerviosa porque esta era como volver a la dictadura. Quisimos hacer una manifestación protestando por ello. Es que me deja sin palabras, porque fue como medieval aquello. Llegamos a la estación de Sitges, allí estaban los skins, no tuvieron que hacer nada. Habían 2 policías que estaban delante y la misma gente del pueblo en un paseillo increíble. En los balcones, diciéndonos de todo, tirándonos huevos, tirándonos cosas. Gente normal. Fue como un retroceso a la Edad Media que nos van a linchar. Ese grado de homofobia, ese grado de lesbofobia que sentimos en Sitges en 1996 fue un mazazo. Nosotros empezamos con el canal porque, bueno, decidimos hacer algo, ¿no? Nosotras habíamos pasado nuestra adolescencia más o menos bien con nuestras dificultades y dijimos, bueno, nunca hemos tenido referentes, vamos a crear un canal donde podamos entrevistar a personas del colectivo y hablar sobre estos temas que en televisión no se hablan, pues lo haremos en YouTube. Una es la identidad de género, es la orientación sexual y otra es el rol de género. 3 cosas diferentes. Y al final nos dimos cuenta de que no podíamos besarnos. No vamos a besarnos porque no vamos a generar un contenido que sea un atractivo para hombres que entran en YouTube y quieren ver a 2 chicas besándose. Es que ha habido muchos años de que la pornografía ha estropeado mucho la imagen de las lesbianas. Entonces, claro, queda en el imaginario, queda. Bueno, es lo más buscado, que es la búsqueda número 1, lesbianas. Exacto. Y el SD hace una verdadera revolución, yo creo, en cuestión, por ejemplo, de representaciones, empiezan a mostrar los cuerpos lesbianos. Es una manera de decir, aquí estamos, estos son nuestros cuerpos, nuestras vidas, y nosotras también tenemos sexualidades muy diversas y ya no tenemos tiempo que perder. No se nos considera mujeres sexuadas
con un sexo abierto, libre, con apetito sexual, con una libido alta. Parece que nos rozamos y con eso tenemos, y eso no es cierto. Porque la sexualidad solo es representada con una penetración pene-vagina, ¿vale? En el imaginario médico y en el imaginario tradicional. Incluso cuando vamos al ginecólogo y decimos, no, que yo soy lesbiana, pues yo no sé por qué el ginecólogo supone que no hay penetración. Y, bueno, pues no hay problema, venga usted dentro de 2 años, ¿y para qué va a venir? O sea, ya en esa percepción desde la atención médica de cuál es nuestra sexualidad nos estás anulando. Por ejemplo, tus padres o tus abuelos, a lo mejor llegan y no saben lo que es el lesbianismo. La homosexualidad sí, pero el lesbianismo a lo mejor no. ¿Por qué no? Porque se ha callado. ¿Por qué? Porque la mujer no ha tenido sexo, ¿no? Las mujeres no desean, las mujeres, ¿vale? Entonces un beso refleja muy bien todo esto, ¿no? Y de una manera, no sé, es bonito besarse, ¿no? No somos las lesbianas que tú tienes en la cabeza, es decir, somos personas muy diferentes que tenemos prácticas sexuales muy diferentes y nos representamos de forma diferente. Continúa la polémica sobre la sentencia del juez de familia de Barcelona que retiró la custodia de una niña de 4 años a su madre por presunto lesbianismo. El auto de medidas provisionales ha sido recurrido por el abogado de la madre y denunciado por colectivos feministas. A mediados de los años 80 y luego, bueno, algunos casos sucedieron también después, hay varios casos en los tribunales de mujeres a las que se les retira la custodia de sus hijos e hijas por ser lesbianas. Si son 2 mujeres, sí, porque creo que les darían bien la educación, creo yo. Usted es juez, la madre es lesbiana, el padre es normal. ¿A quién le daría usted la custodia? Al padre, desde luego, al padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo le enseñaría mejor que una madre, porque con ese vicio de esa madre no puede ser bien la niña. Eso para mi modo de ser. Parece que con esto de las nuevas familias, ¿no? Las familias homoparentales, parece que es que hemos empezado anteayer, ¿no? Hombres gays y mujeres lesbianas hemos tenido hijos e hijas siempre. El problema es que no había un reconocimiento legal. Y ahora mismo me estoy acordando muy además al principio de una mujer lesbiana que el marido no solo lo alegó, sino que el hijo único que tenían, que era adolescente, pues consiguió convencerle de que su madre era algo terrible, ¿no? Y finalmente le dieron a ella la custodia. Es un sentimiento, no es un tanto por ciento, es un sentimiento. ¡Tiraros, tiros a la piedra! Y por eso ahí es interesante, por ejemplo, en los años 90, cómo van a convivir varias corrientes dentro del movimiento de lesbianas, ¿no? Están las lesbianas feministas o feministas lesbianas, están las activistas, las lesbianas que empiezan a sentirse más atraídas por grupos mixtos, o al menos en teoría lo de mixtos, como el COAM, ¿no? O como Lambda, que va a surgir después en Valencia, etc. Y luego están los grupos queer. Lo queer es entender que lo masculino y lo femenino son categorías que podemos utilizar a voluntad, que podemos mezclar, que podemos atribuirnos, que no las necesitamos necesariamente para construir una identidad fija y estable. Que pone el centro en la disidencia sexual en tanto y en cuanto puede problematizar el patriarcado y las identidades sexuales y de género fijas. Queer, digamos, que articula el tema de la orientación sexual, que era lo típico, ¿no? Pues vale, eres gay y ya está, ¿no? Con otras variables, es decir, qué supone ser gay gitano, qué supone ser gay pobre, qué supone ser lesbiana con una discapacidad, o sea, toda la gente ya que está en unas situaciones más vulnerables, el tema racial, el tema de la pobreza, el tema de la clase social, va a incorporarse a las políticas. Entonces son movimientos mucho más politizados, mucho más radicales, si quieres. La relación del feminismo dentro del LGTBI pues tiene un poco de todo, francamente, porque dentro del LGTBI también hay sujetos que los tíos, por muy gays que sean, no dejan de tener privilegios como tíos
y a veces pues ejercen directamente en ciertas situaciones, ¿no? Y entonces hay fricciones, hay no reconocimientos. La lucha de las mujeres, en este caso la lucha feminista, ha llevado un poco tirado del carro de gays y lesbianas. Pero tampoco es tanto, porque, vamos a ver, el movimiento gay es un movimiento muy misógino y el movimiento gay es un movimiento muy machista, lo siento. Es que estamos educados y educadas para ser machistas. Luego algunas personas nos reeducamos, que además es un trabajo de todos los días, como cualquier otro tipo de reeducación. Es una cosa que tienes que estar constantemente aprendiendo y reaprendiendo. Pero sí que hay machismo en el colectivo LGTB. Sabemos que los gays sois machistas, pero bueno, habrá que convivir, ¿no? Porque aquí estamos en una lucha y esta lucha es de los dos. Yo creo que de alguna forma estamos metidos en un colectivo, como si fuéramos un ente solo. Un ente solo, y hay muchísimas diferencias. Hay mucha misoginia dentro del colectivo todavía, no tenemos espacios. No existimos. Aparte, con el crecimiento del movimiento feminista, es como que las lesbianas no hacemos activismo en el LGBT, es que no lo hacemos en el feminismo. Y eso también es como abandonar, ¿no?, esa lucha, porque ese espacio es nuestro también. Es un poco como que en el LGBT, y con el LGBT hablo de las grandes manifestaciones, los grandes eventos, la representación de esa bandera, ¿no?, que nos incluye a nosotras, incluye a las personas trans. Al final todo se reduce a gay. Es como que pasan los años y seguimos transparentes ahí. A un tipo de gay. A un tipo de Tampoco gay. todos los gays. Sí, es el gay blanco, normativo y tal. Quiero decir, sigue siendo un colectivo que debería refugiarnos a todos, pero no es así. Supongo que también responde a que no deja de ser un colectivo mixto, y para colectivo mixto pues ya tenemos la sociedad. Empezar por el asunto del matrimonio, que no tienen derecho, la cuestión de adopción de hijos, el mismo reconocimiento a ser reconocidas como parejas, como puede ser reconocido cualquier otra pareja heterosexual. Creo que el hecho de que este movimiento estuviera liderado por mujeres tuvo mucho que ver en que España se convirtiera en el tercer país del mundo en conseguir la igualdad legal. Se dice poco, pero creo que fue muy importante, porque luego en mi vida he podido comprobar que las mujeres hacemos política de manera diferente y con otra perspectiva, ¿no? Y creo que eso tuvo que ver. El día de hoy, la verdad que muy emocionada. Es un día histórico para, yo creo, todos los homosexuales del mundo. Y por tanto, simplemente yo creo que tenemos que expresar pues una alegría muy profunda. Han sido muchos años de lucha, años a veces muy duros, y hoy la verdad que no tengo palabras, estoy tan emocionada que mira, estoy llorando. ¡Igualdad! 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 Por la potestad que me confiere el Estado, os declaro en ese matrimonio. Queríamos casarnos por salió de la ley y nos apetecía casarnos como cualquier otra persona para tener los mismos derechos. Hoy en día la juventud sale tranquilamente y no hay problema. El día que yo me casé todavía habían problemas. No podías ir por la calle de la mano. Y ahora, ¿qué van a decir? Es el miedo. El miedo es que te señalen porque te señalan. Bueno, yo creo que usted sabe perfectamente lo que es un problema médico, ¿no?, en esta cuestión. No creo que la falta de varón sea un problema médico, pero en todo caso sí te puedo decir que este debate ya se... Hay un momento en el año 2014 cuando la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, aprobó un decreto, ley, que expulsó a las lesbianas y a las mujeres solteras sin pareja varón de la posibilidad de acudir a la sanidad pública para utilizar las técnicas de reproducción asistida. Esto cumpliendo el resto de requisitos de edad, etcétera, ¿no?, como las mujeres heterosexuales, ¿no? Y esto, fíjate, era algo que venía a modificar la ley de técnicas de reproducción asistida, la ley de reproducción asistida del año 2007, ¿no? Viola, estás a punto de nacer varón. Espero que todo salga bien, te quiero. Cuando nosotros hicimos el tratamiento, ni siquiera en Cataluña la Seguridad Social admitía este tipo de tratamiento para parejas homosexuales ni madres solteras. Entonces no pudimos recurrir ni siquiera a la Seguridad Social. Realmente que cuando ya te enfrentas a la calle a exponerte, ¿no?, al decir ella está embarazada o el niño ya está aquí, quiero decir, en todo ese transcurso de la maternidad, te das cuenta que la gente realmente no lo tiene asimilado, lo ve raro. O sea, no entienden que seamos dos madres. Nos hemos encontrado en situaciones que... ¿Pero quién es la madre? Las dos. No, pero que...
¿Quién? Digo, ¿las dos? Le dije, mira, somos dos madres. Entonces me sacó un papel en el que ponía padre y madre. Y le dije, ¿tienes el modelo de madre-madre? No. Otra vez, tío, en el registro civil, en el ayuntamiento, en todos lados, todo el rato tachando, todo el rato tachando. O sea, es como que la madre, socialmente, es la que pare. Y entonces es sacar esa cultura, es difícil porque no lo viven, no lo sienten. Y realmente somos dos madres, vivimos nuestro modelo familiar tan normal como cualquiera heterosexual. Y luchamos por esa visibilidad real hacia nuestro modelo familiar. Nos dicen, no tenéis en cuenta a las chicas bisexuales, porque ahora las nuevas generaciones ya no se posicionan tanto en lesbianas como antes o como nosotras mismas, sino que hay muchísimas chicas jóvenes que dicen ser bisexuales. Ya no necesitan tanto posicionarse porque son más libres. No, yo creo que más libres no, crecen un poco más informadas, un poco más tolerante la sociedad, sí, pero más libres, malauradamente, estamos todavía en fase de tener que salir el 28 de junio a reivindicar nuestro cuerpo es mío, mi cuerpo es mío todavía. Dentro del propio colectivo LGTB es donde yo he sufrido más bifobia realmente, más rechazo, en tanto que me han considerado quizás una traidora de la homosexualidad o que me han considerado que no estoy bien definida. Sigue habiendo un gran desconocimiento, sigue habiendo problemas de aceptación de que las personas bisexuales son personas que saben perfectamente lo que quieren, que no son indecisas, que no son viciosas, que no son ni gays ni lesbianas armarizadas. No, es una orientación sexual y efectivamente eso no siempre se sigue aceptando. Hay una palabra que define un poco a esta sociedad que está tan polarizada que se llama monosexismo, ¿no? Esa idea de la sociedad que cree que todo es blanco y negro y en el caso de la orientación sexual que solo hay heterosexuales u homosexuales. Nos hemos criado con unos productos culturales, con unos marcos que nos dicen es A o es B y no tiene por qué. Y además cuando estás luchando de forma activista, lo que más se oye realmente es que nuestras demandas como personas bisexuales carecen de sentido porque el movimiento homosexual ya ha avanzado lo suficiente como para que nosotras ahora estemos también reivindicando cosas que no sirven para nada, sino que tendríamos que estar solo hablando de homosexualidad, de homofobia. Ni siquiera de transfobia, sino solo de homofobia. ¿Cómo es posible que los referentes o lo que normalmente se muestra, ¿no?, de las lesbianas siempre es el mismo tipo de lesbiana, ¿no?, el que sale en televisión? ¿En cuántas series hemos visto a lesbianas masculinas? Muy pocas. Pero parece como que a las mujeres solo se nos deja ser mujeres femeninas. No hay referentes de mujeres masculinas, es que no existen. Y lesbianas es que... Bueno, nosotros estamos aquí porque de una forma u otra entramos en ese canon de femeninas y tal. Es que la imagen butch... No existe. No existe porque está como repudiada por la sociedad. Ni en heterosexuales tampoco. Es que es tan visible que a la sociedad le molesta. Molesta. Sí, le molesta. Cuidado, y no solo a la sociedad, algunas lesbianas también, sí, ¿eh? O sea, primero queríamos referentes de mujeres lesbianas femeninas y ahora que esto ya como que hemos conseguido ciertas leyes y tal y estamos más tranquilas, ahora queremos lo contrario, ¿no? ¿Por qué no hay visibilidad de mujeres masculinas? Sean heterosexuales u homosexuales, ¿por qué no hay mujeres masculinas? Bueno, que tú tengas pluma porque no puedes evitarlo, véase aquí una misma, puedes medio pasar desapercibida en la sociedad, pero si tú ya eres muy masculina, claro, enseguida, no hace falta ni que te escondas, ni que hables, ni que digas nada, la gente ya con el dedo. Y que te señalen no es agradable. Los miedos al insulto, los miedos. Entonces es más cómodo vivir dentro del armario. Total,
lo típico de ¿cuánto se quieren estas dos amigas? Fíjate que viven juntas desde hace 30 años y además se quieren tanto que hasta duermen en la misma cama. Dos lesbianas viviendo juntas eran dos mujeres solteras viviendo juntas. Dos hombres viviendo juntos en el quinto izquierda eran dos maricones. ¿Por qué tenían que salir del armario si las iban a mirar mal en la familia, en el trabajo, en la vecindad? Porque creo que quizá las mujeres lesbianas tienen, menos que ganar que los hombres con la visibilidad. Siempre es más difícil cuando las ganancias a lo mejor son menores. Muchas mujeres lesbianas podemos vivir cómodamente como lesbianas, sin necesidad de salir del armario. Lo que pasa es que los beneficios o los perjuicios de estar dentro, digamos que son a largo plazo, ¿no? O son para todas. Hemos sido invisibles durante muchos años hemos sido invisibles y nos ha protegido. Nos ha protegido, porque nos ha protegido de esa discriminación verbal, física, de las agresiones, de todo. Pero nos ha hecho muy cómodas. Esa doble discriminación nos hace retraernos, más la falta de mujeres visibles, empoderadas y que sean referentes. Yo creo que hay que estar, yo creo que hay que vivir coherentemente, hay que vivir a conciencia con lo que cada uno piense, lo que cada uno vive. Creo que la diversidad existe, está en todos los sitios de la sociedad, en cualquier rincón de la sociedad, y lo que hay que hacer es normalizarla. Lo que tenemos que hacer primero es sacudir la conciencia. Tienes que dar un paso adelante, tienes que asumirte, tienes que reconocerte lesbiana con tu familia, con tu escalera, en tu trabajo. ¿Y por qué tengo que hacerlo? Pues porque si no es la no vida, es la negación de lo que se es. Y tenemos amigas que, porque yo a veces no me puedo callar, digo, ¿te escondes? No me escondo. Vaya que sí te escondes. Vaya. Porque hay la frase de, es que no le tengo que contar a todo el mundo. Digo, no, ¿sí? Yo sí, pero en el trabajo no. Aquí no. Pues entonces te escondes. Somos muy cañeras con esto. Sin embargo, las lesbianas siguen así. Muchas siguen así. Cada vez menos. Afortunadamente. Sobre todo, las lesbianas jóvenes vienen con una potencia, formadas en feminismo, con ganas de hacer la revolución. Y entonces da mucho gusto, porque darles un armario que no saben, bueno, quizá para colgar una camiseta. A mí me ha hecho mucha ilusión conocerte, tengo que decirlo. Bien, gracias. Y yo a vosotras porque no tenía ni idea. Pues ahora te enseñamos. Yo creo que hemos hecho un match ya aquí. Aquí saldrá algo. Saldrá algo, seguro. El lesbianismo no es un pasatiempo o un experimento, sino una forma de vivir y de ser. Solo las lesbianas pueden hablar de lesbianismo. Las demás opiniones no son más que puntos de vista desde el exterior y frente al lesbianismo. El lesbianismo, dentro del feminismo o a partir del feminismo, se convierte en una corriente ideológica revolucionaria frente al poder patriarcal. Cristales rotos, recordaré siempre que nosotras somos el baile y la llama.